¿Cómo están, amigos de 6 a 9? Buenos días. Esta mañana tenemos como invitado para la entrevista política al congresista de Peruanos por el Cambio, Juan Cheput. ¿Cómo está, congresista? ¿Cómo estás, Mario? Bien, gracias. ¿Se anima a traducir al presidente? No necesito una traducción. Yo creo Todavía que... no sabemos a propósito de qué. Pero me imagino por dónde va el sentido de tu pregunta. Ya me entusiasma que quiera saltar a que ya tenga una idea acerca de qué cosa es lo que le... Claro, es lo que se está preguntar. Configurando en los medios en estos momentos, ¿no? Claro, presumo, pero prefiero que plantees A ver, para no caer en la trampa del offside. Ya cayó un poquito, pero en fin. No, me refiero evidentemente a lo que dice o deja de decir a propósito del cambio de la situación penitenciaria del ingeniero Fujimori. El primer ministro ayer ha dicho, el presidente ha sido muy claro y el indulto está fuera de las posibilidades, pero a mí no me parece que eso sea tan claro cada vez que se exprese el presidente. Vamos a escuchar, para, digamos, poner esto en contexto, por supuesto, una pregunta que le hacen ayer y cómo la responde el presidente. Aquí. ¿Tiene que ver con él estuviera en arresto domiciliario o un indulto? Todo eso se tiene que ver. Mire, primero hay que tener un debate a nivel nacional de a dónde estamos y a dónde vamos en este tipo de cosas. Los fujimoristas no lo han tomado de buena guisa, ¿no? Ellos han mostrado algunas reticencias respecto a esta... Somos una democracia, todo el mundo tiene derecho a opinar. Son los interesados. Gracias. Bueno, le plantean lo que se llama una disyunción fuerte, es decir, es A o B, arresto domiciliario o indulto, y él dice todo eso se tiene que ver. No me parece que esté descartando el indulto de una manera muy drástica. Ni descartando ni promoviendo, ha dicho todo se tiene que ver. Pero ¿no? Cogemos lo que dijo el primer ministro, el indulto de ninguna manera, y escuchamos lo que dice el presidente y no sé si nota que hay un problema lógico ahí. No, porque el presidente está actuando en función de todas las declaraciones que ha habido. Por un lado, plantea el indulto, o yo lo liberaría, el congresista Brus, que es vocero de la bancada. Sí. Por otro lado, surge un proyecto de ley independiente, entre comillas, de una persona que perteneció a la bancada. Y por otro lado, la posición oficial del gobierno, que es la del ministro Zavala, del premier, porque es el vocero del gobierno. Luego del presidente. Es el vocero del gobierno diciendo el presidente ha sido muy claro y luego escuchamos al presidente y ya no es tan claro. No, por eso, permíteme desarrollar. Lo que sucede es que el presidente, en función de todo eso, señala, es un asunto que tenemos que discutir, lo que reflexionar, lo que es la misma línea que yo tengo, ¿no? Que un asunto como este, por la delicadeza del involucrado, en términos políticos, la delicadeza del tema, o lo crítico del tema, es una cuestión que no merece discutirse mediáticamente. Creo que debe tratarse con mayor discreción y en todo caso es un asunto que no se puede descartar por las circunstancias en las cuales se encuentra el expresidente Fujimori. De ninguna manera hay un propósito de ensañamiento de parte del gobierno y es un asunto que en algún momento se tendrá que discutir. Ahora, sí coincido yo con la posición de los voceros parlamentarios fujimoristas en el sentido que ese asunto tiene que bajar de nivel y tratarse con una mayor discreción. Debo insistir. Le prometo que por última vez. No, por favor. El presidente del Consejo de Ministros dice el indulto de ninguna manera. Le preguntan, y además dice el presidente de la República, ha sido claro al respecto. Le preguntan al presidente de la República y admite la posibilidad. Son dos posiciones distintas. Entonces, claro, uno se queda por lo menos perplejo frente a esta ambigüedad. Pero el indulto es una posibilidad abierta. Lo que sucede es que el presidente no es que promueva el indulto ni actúe con Pero lo admite ambigüedad. como posibilidad, es lo que estoy diciendo. Eso sí es correcto. ¿Por qué? Porque ha señalado en conjunto a ello que merece un debate y una reflexión al interior del gabinete. Porque si bien es cierto, en estos momentos no es posible la figura del indulto, en estos momentos, en algún momento podría darse. En un año, 2 años, 4 años. ¿Por qué dice usted que no es posible en este momento? Porque hay una situación, la salud de Fujimori no claro. está... Pero el indulto lo puede conceder sin necesidad de problemas de salud. Si es que no hay ninguna petición. Y no solamente también lo puede conceder... De motu propio, pero no es, en todo caso, en ese caso no hay una decisión. No, ya, pero que entonces, es posible, De ser posible, es posible. Sí. Mira, lo posible es lo que es razonable de que pueda suceder, ¿no? Entonces, en algún momento podría darse esa figura y el presidente no puede encasillarse en decir no va a haber indulto y en 2 o 3 años adoptar esa posición como consecuencia de un acuerdo. ¿Estamos hablando de una decisión político que se va a tomar de 2 a 3 años? No. O digamos la inmediatez
que ha suscitado este debate hace pensar que de aquí al 28 de julio... Es una figura temporal que lo que intenta graficar es el hecho que en algún momento podría darse esa circunstancia. Ahora, en estos momentos la familia ha dicho que no quiere el indulto. Alejandro Aguinaga, vocero importante del fujimorismo extraparlamentario, ha dicho que ni indulto ni arresto domiciliario, perdón, que no quiere arresto domiciliario, indulto no ha dicho nada. Perdón, tiene razón, ahí me he equivocado, no quieren arresto domiciliario, la figura del indulto la dejan como válida, pero en todo caso, en esos momentos no está en la agenda del gobierno. ¿Y qué es lo que estaba estudiando el presidente Kuczynski antes de que presentara Vieira la iniciativa? Porque las declaraciones, las iniciales de Kuczynski son por la mañana y es por la tarde que presenta la iniciativa Vieira. Cuando dice, estamos estudiando el caso, ¿a qué materia de análisis se refiere? Un presidente de la República no puede estar ajeno a lo que vienen planteando los medios de comunicación, porque eso es parte de la discusión pública. Entonces ya en Caretas había salido una señal de que podría el fujimorismo estar de acuerdo con la figura de arresto domiciliario, mencionando una anécdota en la cual yo estoy involucrado, que tiene que ver con el hecho de cuando yo planteo una conversación, yo no voy a decir con quiénes conversé, como lo he señalado antes, pero es cierto que hubo conversaciones, no voy a decir, porque no estoy autorizado, con diversos interlocutores, en plural, a raíz de ello, a favor y en contra, dicho sea de paso. Interlocutores del fujimorismo. Del fujimorismo, pero eso fue en julio, entre julio y agosto. En el cual un grupo de personas me decían que no estaban... Pasado, hace 10 meses. Claro, por supuesto. Fue entre julio y agosto del año pasado, que fue cuando surgió el tema. Cuando era inclusive congresista electo. Y se remontaba la discusión a la época de la campaña por la segunda vuelta, en la cual voces del fujimorismo elegidas no estaban de acuerdo y voces del fujimorismo extraparlamentario, como lo señalo, estaban de acuerdo con la figura del arresto domiciliario. Entonces, eso surge de nuevo en Caretas. Luego viene un programa en otro medio de comunicación de 2 horas sobre la libertad de Fujimori y aparece en uno que otro periódico. Entonces, estaba colocado en la agenda y por eso el presidente no puede estar ajeno a ese tipo de discusiones. Entonces, las declaraciones de Bruce, perdón que lo interrumpa, por supuesto, ¿son absolutamente motu propio o forman parte de un tablero político y él sale a decir eso en determinado momento porque la coyuntura lo requiere? No solo él lo ha reconocido como iniciativa propia, sino que yo he participado en 2 eventos importantes y te puedo asegurar. El primero, que tiene que ver con el proceso de estudio de este proyecto de ley de reconstrucción, con 2 congresistas destacados de Fuerza Popular, Úrsula Letona y Miguel Ángel Torres, presidente de la Comisión de Constitución. Y jamás en todos estos días hemos tocado ni un segundo el tema de Alberto Fujimori, nunca. El trabajo ha sido estrictamente profesional y político vinculado al tema de la reconstrucción. Y el otro, que he estado en 2 reuniones de bancada y tampoco nunca hemos tocado el tema de Alberto Fujimori y ni siquiera la posibilidad, porque lo ignorábamos, del hecho de que se presente un proyecto de ley a cargo del congresista Vieira. Eso ha sido ya en los últimos tramos. Por lo tanto, considero que no ha sido parte de una jugada de ajedrez como algunos especulan. Y no ha sido todo esto motivado, daría la impresión, por el tuit de Alberto Fujimori. Es decir, cuando habla de voltear la página el presidente Kuczynski en esta ceremonia de reconocimiento a los comandos Chavín de Huántar, y dice hay que voltear la página, la respuesta viene del Fondo Barbadillo. Dice, el presidente Kuczynski tiene razón. A mí me da la impresión de que abre 2 escenarios en el fujimorismo, ¿no? Dice, ya que no te están prestando mucha atención allá, fíjate acá, yo sí te escucho, yo sí te doy la razón, y entonces en esa medida se vuelve interesante políticamente contemplar la posibilidad de dar un estatus distinto. Yo respaldo al 100% las declaraciones del presidente Kuczynski por una sencilla razón. En primer lugar, porque lo entiendo. Porque él está trabajando y actuando en función del Bicentenario, y yo soy presidente también de la Comisión del Bicentenario en el Congreso de la República. Y en diversas oportunidades se ha conversado, y no necesariamente el fujimorismo, sobre la necesidad que empecemos a limar nuestras asperezas políticas y problemas que vienen de hace muchos años, de tal cara que el Perú ingrese a su 3er centenario en mucha mejor condición. Es en ese contexto. Por eso es que se hace un reconocimiento a Chavín de Huántar, cosa que no se había hecho por ningún presidente de este siglo, por ninguno. Y es el primero que reconoce el valioso papel de las Fuerzas Armadas y tiene
la gentileza y a la vez coraje político de invitar a figuras cuestionadas. Yo voy en esa misma línea. Yo acabo de firmar una moción. Sí, ya iba a conversar sobre eso de Así, si quieren, la medalla de la democracia. No, pero terminemos esto de acá, tenemos tiempo para abordar las dos materias. Ok, entonces yo sí creo que en el Perú no ha habido una transición. He discutido de esto con varios sociólogos, ellos dicen que sí, yo digo que no, porque seguimos votando en base a antis y el Perú tiene que ingresar al 2021 en otra situación, en una situación en la cual que existan las discrepancias políticas, que exista la fiscalización, que exista el nivel de confrontación que exista, pero que no se vote por antis y que existiendo las sanciones del caso, empecemos a ver el Perú de otra manera hacia adelante. Bueno, pero la segunda vuelta lleva a ese tipo de situaciones. Es decir, es legítimo durante una segunda vuelta decirle a Keiko Fujimori, tú no has cambiado pelona, y cuando ya pasan las elecciones decir, bueno, pero en fin, esta cuestión hay que atenuarla. Es que las elecciones son una especie de periodo de celo donde se permiten actitudes excesivas y descabelladas. De acuerdo, Mario, pero en el Perú ya el antagonismo contra un partido político se ha convertido en una crispación permanente, ¿no? Me refiero al fujimorismo. Ya se construyen partidos en base a ese anti. Y no puedo yo negar una realidad, que el fujimorismo en los últimos 10 años por lo menos ha hecho esfuerzos valiosos por mostrar un rostro democrático. Y a mí no me importa que me digan me planteen una serie de adjetivos los opositores, porque estoy acostumbrado a eso en política. A mí lo que me interesa es plantear una posición aún yendo en contra de la corriente. Sí. Y yo considero de que es importante entender de que es una fuerza política valiosa con la cual podemos tener cualquier cantidad de diferencias y enfrentamientos públicos o detrás de cámaras como corresponde en política, ¿no? Pero, por otro lado, también es necesario reconocer el papel. Mira, yo estoy escribiendo un ensayo para una universidad colombiana en la cual planteo lo difícil que sería el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski si no existiera en estos momentos esta suerte de mayoría absoluta por parte del fujimorismo. Si estuviéramos fragmentados, 8, 9, 10 partidos en el Congreso y ni uno con mayoría contundente, y nosotros con nuestros 17 congresistas, no saldría ni una ley. Entonces, hay que ver las cosas también desde el otro lado. Desde el punto de vista de la economía de esfuerzos, quiero decir, claro, es mejor un interlocutor que 8 interlocutores. Lo que pasa es que, por supuesto, y por si acaso he sido un atento seguidor o partícipe desde el escenario del Ejecutivo de lo que significan congresos absolutamente fragmentados. Claro. Entonces, tenemos que empezar a ver las cosas desde otro punto de vista. Pero el proyecto de Vieira ya está presentado. ¿Qué van a hacer ustedes con ese proyecto? ¿Qué van a hacer antes de ese proyecto? Bueno, tenemos que discutir en la bancada porque hay dos notorios... No. Lo que sucede es que hay dos notorios congresistas de mi bancada que lo han firmado. Sí, Geresi. Claro, mi amigo Salvador Geresi y también amigo Sergio Dávila, y por lo tanto merece que se discuta al interior de la bancada. No tenemos todavía una posición, pero indiscutiblemente lo vamos a reflexionar con toda la profundidad que amerite el caso. Bien, el otro tema es esta moción que usted ha suscrito a propósito de darle la medalla de la democracia a Cipriani, a Tudela y al almirante Gianpietri por la participación que tuvieron de distinta manera, porque mientras que Gianpietri y Tudela fueron rehenes, el cardenal entraba y salía para, digamos, prestar apoyo, por supuesto, a quienes estaban en esas circunstancias. Medalla de la democracia, dice. Yo lo primero que pensé, claro, seguramente en el caso de Cipriani eso va a levantar polvareda, pero en el caso de Tudela, que es una persona, digamos, seria, respetable en muchos sentidos, pero él corrió como vicepresidente de Fujimori en la reelección validando la ley de interpretación auténtica. ¿Eso merece una medalla de la democracia? Lo que merece es el comportamiento democrático que él tiene posteriormente se ha hecho. Yo no veo por qué se tiene que condenar a una persona que en algún momento puede haber tenido una posición equivocada, pero luego da muestras concretas de querer rehabilitarse democráticamente. Pero entendía que eso se refería a lo de la residencia del embajador, y lo de la residencia del embajador es antes de que postulara de acuerdo, en la reelección. Pero en ese caso él tuvo un comportamiento adecuado y notorio dentro de lo que se refiere al liderazgo al interior de la bancada. Al interior de los rehenes. Al interior de los rehenes, perdón, al interior de la embajada. Sí. Entonces,
lo que se plantea, lo que se quiere transmitir con esa medalla, por eso la firman de diversas fuerzas políticas, es la necesidad de empezar este proceso de reconciliación. Jorge es vicepresidente también de la Comisión del Bicentenario, inclusive nosotros tenemos una mesa de trabajo que empiece a articular todas las leyes que nos lleven a una verdadera reconciliación nacional. Todavía no podemos precisar una ley, pero no podemos seguir en este esquema de pleitos. Yo tengo la suerte y el orgullo de conocer al cardenal y sé de la manera profunda cómo él piensa el país. También he tenido oportunidad de conversar con el doctor Tudela en los centros de altos estudios navales, donde hemos participado en diversas actividades académicas y sé de su pensamiento por el país. Pero una medalla no se da, una medalla por la democracia, no por lo que piensa y, digamos, las ideas que circulan por la mente de una persona, sino por las cosas que hizo o dejó de hacer en su historia política. Yo le he mencionado una muy importante y le he preguntado, ¿merece eso la medalla de la democracia? Claro. El medalla al valor, yo estoy de acuerdo, por supuesto, que si uno se condujo con coraje y todo, sí. Estimado Mario, si uno aísla un hecho o una circunstancia, pues pierde la posibilidad de colocar todo en una balanza y ver cuáles son los aspectos que nos llevan a pensar positivamente y cuáles los negativos. Acá lo que se analiza son trayectorias, y el almirante Giampietri, que puede haber tenido algún papel que para algunos es cuestionable, también ha tenido un papel... ¿Cuál? ¿En la develación del motín de los penales o en dónde? En la develación del motín de los penales. ¿A eso te refieres? A eso me refiero específicamente, ¿no? No rehuyo el tema. No, es que quería saber cuál era el episodio concreto. Porque hay consenso en su papel en relación a lo que sucedió en la embajada. Sí. Y por otro lado, tenemos el papel de Francisco Tudela y el papel del cardenal. Yo considero que si analizamos las trayectorias en conjunto, la medalla de la democracia que está planteando Jorge del Castillo me parece absolutamente válida, por eso la he firmado. Es decir, con las dos cosas en la balanza, parece que pesa más las cosas positivas que las negativas, en consecuencia la medalla. Y sobre todo el impacto de ese comportamiento. Mira, yo no miro a las personas por los errores que puedan haber cometido, sino por el conjunto de acciones que puedan haber desarrollado y el impacto que han tenido en la sociedad. Yo considero, y en ese sentido admiro a Francisco Tudela cuando plantea cuestiones geopolíticas, que es uno de los grandes déficits de la discusión política en el Perú. Ya, pues es a una mí me parece geopolítica. No, te digo, te estoy hablando de hechos que generan una trayectoria, ¿no? Y él contribuye de esa manera a la democracia, porque si descuidamos lo geopolítico, pues seríamos pasto de cualquier potencia extranjera y simplemente no podría haber democracia acá. Por ejemplo, el tema de Venezuela, él lo anunciaba hace años, y sin embargo acá se aplaudía a Hugo Chávez. ¿Eso es contribuir con la democracia o no? Por supuesto que lo es, pues tenía un ojo avisor, mientras el resto se deleitaba en discusiones internas y era incapaz de ver el contexto latinoamericano. Yo no estoy negando méritos lejos de mí en el señor Tudela. Lo que estoy diciendo es que participó de un proyecto antidemocrático en un momento central para la historia del Perú. Bueno, todos los momentos son centrales para la historia del Perú. Y que en esa medida parece pues un poco irónico que exalten. Tiene muchas cosas por exaltar, pero que exalten sus virtudes democráticas. De acuerdo, Mario, pero yo no utilizaría el verbo exaltar, sino tal vez reivindicar. ¿No? Yo creo que lo que nosotros estamos haciendo es reivindicar un comportamiento que tiene que ver con un propósito democrático en un contexto en el cual hay una trayectoria que permite decir... Y tiene que ver esto con la misma, digamos, está en sintonía política con lo que se está discutiendo a propósito de Alberto Fujimori, con la ceremonia para los comandos Chavín de Huántar. Digamos, ¿forma parte de una secuencia todo esto o son episodios aislados que da la casualidad? Son episodios aislados definitivamente, pero mira, la historia se va construyendo sobre la base de este tipo de hechos. Hoy día puede ser criticable, como era criticable hablar bien de los comandos hace 15 años, y hoy día se reconoce de que estamos actuando de otra manera frente a los comandos. Si los peruanos, los que hemos tenido el orgullo de ser ministros de Estado, no nos colocamos por encima de la discusión de minucias y empezamos a entender de que es necesario un proceso de reconciliación, pues jamás se dará ese cambio. Entonces, los gestos como el de Jorge del Castillo o el mío, que tienen que ver, y yo que he sido un antagonista y adversario total del fujimorismo durante la década del 90, lo plasmo, y yo no firmo por firmar. Si no veo la consecuencia en mis actos y estoy dispuesto a defender lo que hago, pues simplemente creo de que se tiene que llegar un momento en que discutamos todo esto sin pasiones de cara al próximo bicentenario. Esa iniciativa la ha firmado sin consultar
porque lo puede hacer. Como con su toda bancada. moción, por supuesto. Es decir, es completamente individual. Es completamente individual, pero Hasta estoy el momento. dispuesto a sustentarla al interior de mi bancada. Las mociones pueden hacerse a título individual sin ningún problema. Yo sé. Pero era una curiosidad porque quería saber si No, expresaba que ilustra, válido, una porque posición de la ilustra bancada, sí. a los televidentes. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a Juan Gracias. Ceput por esta conversación y nos vemos mañana aquí en De 6 a 9. Buenos días.